Bueno, ahí estamos. Sí. ¿Está viendo la pantalla? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces. Escuchen, cualquier cosita me paran o alguna pregunta o lo que sea, o si se corta, porque bueno, esto de hablarle, como siempre le dije desde el principio, esto de hablarle a la pantalla del televisor es medio como aburrido. Así que, bien, entonces lo que vamos a conversar ahora es sobre lo que es el abdomen agudo en general y en particular en las situaciones que se pueden presentar en la mujer no embarazada y en la mujer, algunos conceptos sobre el abdomen agudo en la mujer gestante. Entonces, la idea es que veamos para organizarnos una definición de la etiopatogenia, cuáles son las presentaciones clínicas, la metodología diagnóstica, la clasificación por agrupamiento, pautas terapéuticas, algunos conceptos de abdomen agudo en el embarazo y hay algunas conclusiones y reflexiones para que ustedes se lleven en el día de hoy. El abdomen agudo, piensen en esto, es un cuadro que pone en riesgo la vida de los pacientes. Tanto, nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista ginecológico, pero en niños, en adultos, en ancianos, el abdomen agudo, ustedes tengan ese concepto, principalmente pone en riesgo la vida del paciente. Es una emergencia médica, es una emergencia, riesgo de muerte, decisión terapéutica inmediata, o sea, hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? Este paciente, ¿lo opero? ¿No lo opero? A veces decidimos operar pacientes sin diagnóstico, no importa. Lo que nosotros tenemos que diagnosticar si estamos o no frente a un abdomen agudo. Para lo cual tenemos que tener una formación integral, generalista. Muchas veces uno ve en algunos hospitales que se cometen errores que ponen en las guardias de los hospitales a médicos, a médicos muy jovencitos, sin experiencia. La guardia de los hospitales, ¿sí? Habitualmente hay un jefe clínico y un jefe de patología quirúrgica, tiene que ser un médico de experiencia, un médico que tenga mucho hospital, que haya visto muchos tipos de pacientes, porque muchas veces el abdomen agudo está enmascarado en otros cuadros clínicos que si ustedes no tienen la experiencia, no lo van a diagnosticar, y la gran mayoría de las veces, ustedes piensen, cuando salen esas denuncias que dicen, sí, lo llevé a la guardia porque le dolía la panza, a mi hijo tiene 14 años y lo mandaron a la casa y volví a ir al otro día y volví, o sea, y fueron muchas veces al día hasta que llegó una situación de extrema emergencia que muchas veces terminan con el óbito de los pacientes. Entonces, eso pasa generalmente cuando los médicos que no están en la guardia no son médicos de experiencia. Y en el caso del abdomen agudo ginecológico, hay que tener un claro concepto de preservación del aparato genital femenino. Uno cuando hace la residencia, y lo van a ver ustedes, los que hagan cirugía, los que hagan ginecología, que a veces a los abdómenes agudos entran a operar los cirujanos generales que no tienen ese concepto de preservación y por ahí ante un quiste hemorrágico del ovario, ¿sí? Terminan haciéndole una oforectomía, o sea, la extirpación del ovario sin ninguna necesidad. O por ahí en un abdomen agudo infeccioso, en una enfermedad pelviana inflamatoria, terminan extirpándole la trompa y a veces no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque esas especialidades quirúrgicas no tienen el concepto que tenemos nosotros de preservación del aparato genital femenino. Si usted es una mujer en una mala decisión, cuando están operando, le extirpan el ovario o la trompa, de ese lado, digamos, es un aparato reproductor que pierde su vida útil. Si usted pierde una trompa del lado derecho, jamás van a conseguir un embarazo de una ovulación que provenga del lado derecho. Entonces, situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves,
y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Fíjense que ahí, y después cuando veamos el razonamiento, ya está el primer gran discernimiento que ustedes tienen que hacer cuando se enfrentan a estos cuadros, si ese abdomen agudo es médico de resolución quirúrgica, teniendo como manifestaciones dolor abdominal, repercusión del estado general y otras manifestaciones, a veces gastrointestinales. Pero acá hay una palabra que va a ser clave en todo el desarrollo de la charla, que es el dolor. No hay abdomen agudo si no hay dolor. O sea, que va a estar presente siempre. Siempre que un paciente tenga dolor de tipo abdominal, tiene que ser valorado por un cirujano. ¿Sí? Si estamos en la presencia de una mujer que tiene dolor pelviano, ¿sí?, sostenido, tiene que ser valorada por un ginecólogo, porque, digamos, el ginecólogo es un médico que es clínico quirúrgico. Y fíjense el último punto que puse ahí, que dice: el dolor abdominal de corta duración e intensidad suficiente que motiva la consulta y que requiere de una decisión con respecto a si es necesario o no realizar una operación urgente. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí un paciente en una guardia me consulta o en mi consultorio, por donde sea, me dice: te llamo porque, o vengo a la guardia porque estoy con un fuerte dolor abdominal, y yo le pregunto: ¿cuándo empezó esto? No, yo estaba lo más bien y me empezó de golpe. Yo tengo que pensar que estamos ante un abdomen agudo hasta que se muestre lo contrario. O sea, el dolor que aparece de golpe, aumenta de intensidad, es un abdomen agudo que se muestra lo contrario. ¿Cuál es el síntoma capital en la definición del abdomen agudo? Es el dolor. Dolor abdominal de aparición repentina o progresiva, pero que persiste en el tiempo. Un abdomen agudo no cesa el dolor, al contrario, o se mantiene o se intensifica. Que requiere el más rápido y preciso diagnóstico posible para dirigir a la paciente con celeridad a una intervención quirúrgica o a un tratamiento específico de la etiología o las molestias concomitantes. Entonces, estimados, dolor de aparición repentina, progresiva y que aumenta es un abdomen agudo hasta que se muestre lo contrario. Siempre o casi siempre ustedes van a tener en este síndrome estas tres características. El dolor, como ya lo dijimos, y que dentro de un ratito vamos a caracterizar cómo lo podemos estudiar. Las modificaciones abdominales, o sea, el abdomen sufre modificaciones. Ustedes habrán sentido nombrar la defensa, la reacción peritoneal, la contractura, que de acuerdo al elemento anatómico que irrita ese síndrome, va a traducirse en diferentes modificaciones de la pared abdominal, ¿sí? Y en algunos, alteraciones del estado general. Vamos a poner un ejemplo, pero después lo vamos a ver en detenimiento. Un embarazo ectópico, que el embarazo se rompe la trompa, produce una gran hemorragia intraabdominal. Eso produce dolor. La sangre en la cavidad peritoneal produce irritación del peritoneo parietal, con lo cual va a ocasionar reacción peritoneal, o sea, dolor a la descompresión, compresión y descompresión, dolor. Y va a tener alteraciones del estado general, porque esa pérdida de sangre que tiene el paciente lo va a llevar a tener lipotimias, mareos, hipotensión, ¿sí? O sea, alteraciones del estado general, palidez. Entonces, está el dolor presente, están las modificaciones abdominales y están las alteraciones del estado general. Si es un abdomen agudo infeccioso, vamos a tener dolor, va a producir la pus, irritación del peritoneo, con lo cual se va a traducir en defensa o reacción peritoneal, y vamos a tener alteraciones del estado general. Por ejemplo, síndrome tóxico, fiebre, leucocitosis, mal estado general, toxemia, en fin. Lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada uno. ¿Qué es el dolor? El dolor es una sensación molesta y aflictiva de una parte del organismo producida por una causa interior o exterior. El dolor, a ver si usted me permite, es como el centinela de la vida. Porque uno habitualmente va al médico cuando tiene dolor. Si no, habitualmente no va. Y esa es una de las razones, si ustedes me permiten el parangón, del diagnóstico tardío que, por ejemplo, nosotros hacemos en cáncer de mama.
Porque cuando las pacientes vienen al control, dice, doctor, me toqué un nódulo. Ajá. Pero usted sabe que lo tengo hace 2, 3 años, nunca me molestó, nunca me dolió, dicen las pacientes. Cuando me dicen así, yo sé que estoy ante la presencia de un cáncer de mama casi con seguridad. ¿Por qué no duele? Porque el cáncer de mama no duele. Pero sí vienen las pacientes, por ejemplo, dicen, doctor, vengo porque estoy muy asustada que no vaya a tener algo que me duele muchísimo las mamas. Bueno, yo sé que en ese caso, casi con seguridad, esa paciente no tiene nada. Entonces, ese es un ejemplo para que usted vea lo que es el dolor, ¿sí? Cuando está presente en un ser humano. Por ahí la gente no va al odontólogo, no va nunca, jamás. Ahora, cuando tiene, come un helado o toma un mate o algo caliente y le da esa sensación de pinchazo en la muela, ahí va recién al odontólogo. ¿Por qué? Porque es el dolor el que provocó esa sensación molesta y aflictiva. Fíjense, hay diferentes tipos de dolores. Por ejemplo, el dolor visceral que, perdón, las contracciones del músculo liso de un órgano hueco, ese es un dolor, por ejemplo, cuando la mujer está menstruando, que dice, tengo un dolor de ovario terrible, y es lo que le duele, es la contracción del útero, ¿sí? Para expulsar el contenido, la sangre esa que se va traduciendo en forma clínica como menstruación. O el dolor de vesícula ante una colelitiasis, ¿sí? Se contrae la vesícula, ¿sí? Y esas son contracciones del músculo liso de un órgano hueco. Poco definido, mal localizado, ¿sí? En general, eso se produce en las vísceras intraperitoneales, ¿sí? Y cuando se lateraliza, que ya vamos a ver cuáles son los compartimientos que tiene un abdomen, habitualmente por vísceras retroperitoneales. El dolor parietal, ¿sí? Ese acabamos de ver visceral, este es agudo y bien localizado y se ubica en relación a la víscera afectada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es el dolor cuando usted tiene una apendicitis, que el dolor se localiza, es bien localizado en el punto que ustedes conocen como punto de McBurney. Y el dolor referido es aquel que, bueno, viaja por esa fibra nerviosa, que no me interesa que usted lo sepa, que, por ejemplo, le doy un ejemplo, es en el caso de las hemoperitoneos, por ejemplo, cuando se rompe un embarazo ectópico y se produce un sangrado abdominal, esa irritación que puede producir el nervio frénico a las mujeres le da un dolor en el hombro derecho, omalgia derecha. Entonces, si viene una mujer con síntomas de abdomen agudo, dolor, ¿sí? Modificaciones de la pared abdominal, alteraciones del estado general, y encima me dice que le duele el hombro derecho, yo sé que esa paciente está con un hemoperitoneo y sé que esa mujer hay que meter la cirugía en forma urgente. Las modificaciones de la pared abdominal, ¿sí? Recuerden, dolor, modificación de la pared abdominal, tenemos la defensa, que es cuando está inflamado el peritoneo visceral, ¿sí? Es voluntario y la palpación genera dolor, ¿sí? Por ejemplo, la paciente está con una apendicitis, yo voy y le aprieto en la zona donde está el apéndice, en la unión del tercio interno con los dos tercios internos, ¿sí? Desde el pupo a la esquina ilíaca superior derecha, si yo le aprieto ahí, el paciente ¿qué va a hacer? ¡Ay! ¡Ay! Entonces va a poner dura la panza. Entonces, eso es un cuadro de defensa. Sí, es voluntaria. ¿Por qué? Porque si yo le aprieto, le va a doler. La contractura, o sea, eso tiene que tenerlo claro porque eso se lo preguntan en los exámenes. ¿Qué es defensa? ¿Qué es contractura? Es la contracción permanente de la pared abdominal. Y eso responde a la ley de Stokes, que dice que todo músculo por arriba de una serosa inflamada se contractura. Entonces, cuando el peritoneo parietal, o sea, todo lo que recubre el abdomen, fue agredido por pus, porque se rompió una úlcera gástrica, porque por una pancreatitis que derramó los líquidos pancreáticos en el abdomen,
irrita todo el peritoneo y es involuntaria y es lo que se conoce como abdomen en tabla. O sea, ustedes lo palpan y se siente así, es una tabla, no pueden palpar nada, es lo mismo que tocar una madera, ¿sí? Esos son cuadros graves porque hay una irritación del peritoneo en la cual la sustancia que irrita tiene mucha diferencia con el pH de la pared abdominal, por ejemplo, los ácidos, como les decía, una úlcera perforada, que produce ese cuadro de contractura. Y la reacción peritoneal es la compresión y descompresión de la pared abdominal que genera dolor, ¿sí? Generalmente lo localiza el proceso topográficamente, o sea, donde está el problema, lo pone de manifiesto. Entonces, ustedes, la paciente está acostada, ustedes le aprietan el abdomen, le dicen, ¿te duele? No. Y le sueltan de golpe, ¡ay!, dice el paciente. Eso es lo que es reacción peritoneal. Con respecto a las alteraciones de estado general, que es la tercera pata de este gran síndrome, es de acuerdo al cuadro que dio origen al abdomen agudo. Por ejemplo, si fue una hemorragia interna, lipotimia, taquicardia, taquipnea, obnuración. Si es un proceso inflamatorio, va a tener fiebre, síndrome de respuesta inflamatoria, puede estar en shock séptico, en shock hemorrágico. O sea, va a acompañar al cuadro clínico que dio origen, el estado general que corresponde a ese cuadro clínico. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. El diagnóstico, por supuesto, como todos los diagnósticos de cualquier patología, historia clínica completa, el interrogatorio minucioso. Muchas veces hay que hacer un interrogatorio diferido porque el paciente puede estar en un cuadro de shock o puede estar con un dolor tan intenso que no permite contestarnos algunas preguntas. La exploración sistemática, hay que explorar todo, desde las mucosas, las conjuntivas, la mucosa bucal, o sea, se inspecciona todo. Y algunos exámenes complementarios. El motivo de consulta, bueno, el dolor, ya se lo dije, ¿sí? Y de acuerdo a lo que acompañe el cuadro clínico, hemorragia, fiebre, lipotimia, y sí, también consultar por traumatismo o maniobras médicas. Es muy común lo que son los abdómenes agudos traumáticos, que son o perforativos, eso no se ve, pero yo cuando empecé, cuando hice mi residencia, allá por el año 89, era muy común maniobras abortivas con agujas de tejer, con tallos de perejil, cosas que se dejaron de ver hace muchísimos años, pero uno las ha visto, o introducción de objetos, traumatizantes en órganos genitales. Entonces, bueno, uno ha visto muchas cosas de eso, no les puedo mostrar algunas fotos ahora porque no tengo control de la pantalla de todos los asistentes, pero cuando nos veamos les voy a mostrar. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente en cuando hacemos la historia clínica. Cuando analizamos las características del dolor, vamos a preguntar cómo fue la forma de aparición. Recuerden que en general siempre es brusca, tipo de dolor, intensidad, ¿sí? Si va aumentando, no va aumentando, en general siempre aumentan los abdómenes agudos. ¿Qué localización tiene? ¿Dónde empezó? Por ejemplo, ustedes cuando vean en cirugía, o si no lo han visto, la apendicitis tiene una cronología que se llama cronología de Murphy. El dolor empieza en el epigastrio, acá, digamos, en la boca del estómago, como se dice vulgarmente, y en un lapso de 6 y 8 horas ese dolor se instala en la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso hay que conocer esas cosas de las diferentes patologías. La duración y evolución, cuál es la actitud del paciente. O sea, un paciente que llega con un dolor leve, riéndose, saltando, charlando, una guardia, lo más probable es que no tenga un abdomen agudo, pero si llega doblado en dos, con una posición antiáltica, casi con seguridad ese paciente va a terminar a las 2 horas metido en un quirófano. ¿Por qué? Por la actitud que trae el paciente. Y por supuesto, siempre lo que les dije antes, cuáles son los síntomas y signos acompañantes que acompañan al dolor, como son las náuseas, los vómitos,
digamos, si a mí un paciente me dice que tiene un dolor que le empezó en la boca y el estómago, ¿sí? Que tuvo náusea, que tuvo algunos vómitos, que hace 6 horas se le fue allá, bueno, y le veo que no está operado de apéndice, yo sé que es un apendicitis porque se demuestra lo contrario. Bueno, le vamos a preguntar todas las cosas, estado civil, edad, grupo sanguíneo y factor, qué antecedentes quirúrgicos tiene. Eso es muy importante porque hay pacientes que tienen muchas cirugías abdominales y eso puede producir un vólvulo, puede producir un estrangulamiento de un asa intestinal. Entonces, bridas, que son causas frecuentes de abdómenes agudos. Los antecedentes alérgicos, hay algunas picaduras de serpiente que producen un pseudo cuadro de abdomen agudo, da toda la impresión de que es un abdomen agudo y uno cuando pregunta ha sido picado por inoculado por algún veneno de alguna víbora o algunos alacránidos. Transfusionales, medicamentos, se va a preguntar de todo. Y dentro de lo ginecológico, como ya lo vimos en la historia clínica, fundamentalmente fecha de última menstruación, si tiene, digamos, una menorrea de un par de semanas, que uno pueda pensar que pueda estar con un cuadro relacionado a embarazos extrauterinos, cuántas gestas, cuántos paras, cuántos chicos tiene, los puerperios, cómo han sido, abortos, si tiene abortos, no hay abortos, si hubo pérdidas, fueron espontáneos, fueron por IVE, por lo que sea, ciclo menstrual, si toma algún método anticonceptivo y si tiene antecedentes de cirugía o intervenciones ginecológicas previas. O sea, esto es la historia clínica ginecológica común que rápidamente, cuando llega el paciente a la guardia, se la empezamos a realizar. Bien. Vamos a revisar al paciente, lo vamos a explorar en forma general y vamos a hacer una detallada exploración abdominal. Cuando hablo de exploración abdominal, inspección, como les dieron en semiología a ustedes, palpación, percusión, auscultación, tacto rectal y o vaginal, se amerita y en qué caso lo vamos a ver, y podemos hacer punción abdominal y punción del fondo de saco de Douglas. Dentro de eso que ven como exploración general, le vamos a ver la marcha. O sea, lo que les decía, cómo entra caminando el paciente al consultorio. Yo me acuerdo un embarazo, las chicas que tienen embarazo extrauterino o ectópico, como les digo, entran con las dos manos sobre el abdomen, dobladas en dos, dando pasitos. Yo recuerdo siempre en la Maternidad Nacional de Córdoba, el portero levantaba el teléfono y llamaba donde estaban los residentes, ahí va un embarazo ectópico, decía, las veía, entraba a caminar nomás, ya sabía que era un ectópico. ¿Qué decúbito adopta? Lo que le decía de posición antiálgica. La posición antiálgica, ¿sí? Por excelencia, es la posición fetal, o sea, con las piernas, el muslo pegado hacia el abdomen, se ha hecho como un bicho bolita, digamos. Realmente no se lo puedo graficar acá, no me puedo poner le vamos a ver la fascie. Les voy a mostrar en una diapositiva lo que es realmente una fascie de dolor, ¿sí? Y le vemos la pigmentación que tiene, si está pálida, si está histérica, si está cianótica. ¿Sí? Hay un cuadro séptico que es el síndrome de Mondor, que a veces se puede presentar con algunas cosas de abdomen agudo, y bueno, es fundamental conocer cómo se presenta el síndrome tricromático de Mondor. Vean ahí las caras, ¿sí? Las diferentes fases o escalas de dolor, y eso hay que tenerlo bien presente, y nosotros le hacemos mucho hincapié a los residentes, que es importante observar al paciente, ¿no? Cuando el paciente está dolorido, piensen en ustedes también alguna vez que hayan sufrido algún dolor, no les digo un abdomen agudo, pero algo que realmente les ha dolido, uno no está con ganas de charlar, o sea, está realmente en una posición molesta y quiere que les resuelvan el problema. Entonces ustedes vean las caras y cuando ustedes se pongan en una guardia o hagan la especialidad que hagan, estos se van a acordar de esto que yo les estoy diciendo cuando ustedes ven la cara y dicen, no, este está jodido en serio, ¿no? O sea, porque se van a encontrar en la guardia también que tienen 50.000 consultas que no tienen nada, que van a molestar a una guardia, ¿sí?
o van por cualquier cosa, que sé yo, a nosotros los fines de semana, uno vienen por ahí, vengo doctor porque mi novio se dejó el preservativo adentro de la vagina y no me animo a sacarlo. Y te despertaron a las 4 de la mañana para ir a sacar un preservativo de la vagina. O están semi-alcoholizados, se vienen por macanas. Pero, cuando alguien viene por un abdomen agudo, uno con solo verle la cara, ¿sí? O la actitud de entrada al hospital, uno se da cuenta que ese paciente requiere una atención urgente. Examen físico en general, pulso, tensión arterial, temperatura, el examen del tórax, ¿sí? Hay cuadros como los infartos agudos del miocardio, sobre todo los de base diafragmática y derrames pleurales, que muchas veces por irritación producen cuadros abdominales que simulan ser abdómenes agudos. La respiración, si tiene una respiración entrecortada, en fin, lo vamos a observar en su totalidad. Fíjense ustedes, podemos observar en la inspección algún tipo de hernias que se haya estrangulado, eso con verle la panza uno se da cuenta si tiene una hernia en la zona pelviana por antecedentes de cirugías medianas e infraumbilicales, como es esa que están viendo acá en este lado, ahí. Después si tiene una hernia umbilical, una epigástrica. La ocultación es muy importante, ¿saben por qué? Porque en general, cuando hay procesos irritativos, ¿sí? Los intestinos es como que se paralizan, entonces es como que queda mudo. Normalmente nosotros tenemos ruido aéreo. Si ustedes agarran el estetoscopio cuando estén ahí en su casa y pónganselo en la panza, van a sentir ruido, sienten ruido, ¿sí? Entonces, a veces el abdomen está mudo y a veces podemos encontrarnos ante, por ejemplo, obstrucciones intestinales con ruido de lucha, como que quiere pasar el contenido intestinal y por una obstrucción, por una briga, no puede, entonces eso termina agotando el músculo liso y se empieza a dilatar y ocasiona, como les digo, por obstrucción, un abdomen agudo obstructivo. Entonces, inspección, ocultación, palpación, percusión. Percusión es interesante muchas veces para ver si hay algún otro cuadro que pueda acompañar, como por ejemplo si hay timpanismo, si hay matidez, si hay submatidez, si hay líquido en el abdomen, bueno, todo lo que aporta la percusión, que lo han visto ustedes en semiología. Y signos, ahí está el dedito ese apretando en la zona de McBurney, signo de dolor a la compresión y descompresión, o signo de rebote, como dice la diapositiva. Esto es muy importante, y ustedes lo tienen que tener en la cabeza y les va a servir para todas las especialidades, bueno, obviamente para todas, si son auditores médicos no les va a servir, pero fíjense cómo se divide el abdomen. El abdomen se divide en estos compartimientos. En la parte central nosotros tenemos el epigastrio, acá tienen el borde inferior del tórax, tenemos el epigastrio, tenemos la región umbilical al medio y tenemos el hipogastrio. A los costados tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, tenemos flanco derecho, flanco izquierdo y tenemos fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. Entonces, a ver, si el paciente viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, yo no voy a pensar que tiene una apendicitis, porque yo sé que el apéndice está en la fosa ilíaca derecha. ¿Se entiende esto? Si el paciente viene con un fuerte dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Que por ahí se irradia al epigastrio, yo puedo pensar que tiene algo relacionado con la vía biliar, con una colecistitis. Si viene con dolor en fosa ilíaca izquierda, yo puedo pensar que tiene, digamos, estamos hablando de región pelviana, puede ser un dolor extraginecológico, puede ser una sigmoiditis, una diverticulitis, puede ser un problema en un ovario, en una trompa, digamos, todos los órganos que están cerca del flanco y comparten con aparato digestivo y aparato ginecológico. Entonces, ubicamos bien en el abdomen cuál es el dolor para empezar a razonar qué hay ahí abajo.
Si tiene un dolor en hipogastrio, no va a tener una úlcera perforada, porque yo sé que eso se da en otra parte del abdomen, en general esos dolores. Bien, entonces inspeccionamos, puede haber distensión, ¿sí? Puede haber distensión de la mitad inferior, vejiga distendida, puede ser un embarazo, una masa ovárica, puede haber asitis, tumores, ¿sí? Entonces, uno cuando ve, digamos, uno cuando ve el abdomen, trata de observar qué puede sacar de positivo en esa inspección. Como ven ahí, ver el pupo, si está para adentro, para afuera, qué pasa si tiene alguna tumoración, algo que que nos ayude en el diagnóstico. Eso se lo dije al principio, cuando hay, por ejemplo, una peritonitis generalizada, en general puede llegar a la contractura muscular, con lo cual ustedes van a ver el abdomen lo van a ver como una tabla, o sea, va a ser planito y duro. Pero, por ejemplo, si tienen un vólvulo o tienen una obstrucción intestinal por una brida o por un fetaloma o por lo que sea, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a hinchar la panza. Entonces va a venir con el abdomen como si fuese un bombo. Ustedes lo van a percutir, va a sonar timpánico, porque se llenó de aire. Entonces vamos a orientar para otras patologías. Esto es lo que le expliqué hace unos minutos, cuando hay ausencia de cuando no hay ruido hidroaéreo es porque no hay peristaltismo y habitualmente es por peritonitis, por isquemia, por gangrena. Cuando hay ruidos intermitentes, sincrónicos con el dolor por obstrucción, ¿sí? Eh, por, lo, eh, por lo general en cuadros gastroentéricos también hay ruidos intermitentes, y los de lucha cuando está obstruido, o sea, cuando es como que quiere pasar el contenido intestinal y no lo puede hacer. Entonces, fundamentalmente ustedes tienen que conocer, todo esto parece complejo, pero esto en una guardia, esto se le agarran la mano en la primera guardia. Ustedes ocultan un abdomen sin ruido, se van a dar cuenta en el acto, está mudo. Pónganse el estetoscopio en la panza después que terminemos y van a escuchar lo que son los ruidos de hidroaéreo. Bueno, a la palpación, percusión, presencia, lo que vimos, cómo están las modificaciones de la pared abdominal, si hay puntos dolorosos, si hay masa, si hay orificio herniario, si hay signos de irritación peritoneal, si hay líquido libre, bien, en fin, todo lo que hace a la palpación del abdomen. La percusión, sonido timpánico, cuando hay aire, niveles de colección líquida, signos de la oleada, no sé si lo vieron en semiología eso, que cuando hay ascitis, la curva de percusión tiene una curva determinada, en general es con la concavidad hacia arriba, así es la ascitis, y cuando tienen, por ejemplo, un quiste de ovario enorme, torsionado, la curva, ustedes vienen percutiendo, y la curva tiene una concavidad para abajo. Pero bueno, son todos conceptos semiológicos que los tienen que estudiar. Vamos, una vez que le hemos visto cómo entró, cómo caminó, le hemos visto la cara, le hemos visto el abdomen, le hemos percutido, le hemos ocultado, vamos a la parte ginecológica, que es la que más nos interesa a nosotros. Vamos a inspeccionar la vulva. La paciente puede concurrir con un cuadro abdominal y decir que está sangrando también, entonces yo la tengo que revisar, descartar siempre traumatismo a nivel de genitales externos, que nos puedan orientar, que puede tener un traumatismo a nivel de genitales internos, que puede tener algún tipo de perforación, o sea, todo lo que nosotros podamos, algún tipo de abuso, todo lo que nosotros tengamos que recabar de información. Separamos los labios, inspección del introito vaginal. Fíjense eso del himen, les cuento un caso interesante. Una vez recibimos en el hospital, creo que se los conté ya a ustedes, bueno, en fin, no sé si a los alumnos del rotatorio, pero bueno, por ahí uno da tantas clases que después se olvida a quién les cuenta. No estoy loco, que estoy repitiendo, pero no sé si se los conté. Esta pibita tenía 14 años y entra con un cuadro de abdomen agudo, la recibimos nosotros,
bueno, se la interna, se le empieza a hacer los estudios y como no había tenido inicio de relaciones sexuales, obviamente nadie le iba a hacer ni un tacto, ni, ni poner espéculo, nada. Pero muy dolorida en la región de hipogastro. Se le hace una ecografía y es notable, doctores, que cuando alguien es operado por un abdomen agudo, pide a gritos que lo operen. Y en el postoperatorio es un alivio tremendo. Ni siquiera el dolor de la misma cirugía es comparable con un dolor de un abdomen agudo. Bueno, esta piba se tenía un quiste de ovario importante, de 7-8 centímetros, de contenido hemorrágico. Entonces se interpretó, bueno, es un quiste de ovario que se puede estar rompiendo, puede estar largando sangre dentro de la cavidad abdominal y hay que operarla. Bueno, entra un equipo a operarla, le hacen una incisión de Fannetti, después les dará la clase de vías de abordaje, y cuando se encuentra con la gran sorpresa de que el útero era totalmente normal, los dos ovarios normales y las trompas normales. O sea, estaba todo perfecto, su aparato genital. Bueno, ante ese cuadro desconcierta a los cirujanos, cierran la paciente, pasa a la sala. Al otro día hacemos la revista de sala, cuando la vemos a la paciente, esta pibita de 14 años, seguía igual de dolorida y encima más dolor por la cirugía que se le había practicado. Bueno, pasen la ecografía, a ver qué pasa. Pasan la ecografía, estaba la imagen del quiste exactamente igual que al momento de ingreso. Bueno, entonces ahí podemos pensar qué es lo que había sucedido. Y ¿sabes lo que había sucedido? Era un himen imperforado. O sea, esta niña, ella menstruaba, no salía sangre porque el himen estaba imperforado. Entonces había pasado aproximadamente unos 6 meses que ella menstruó, pero la sangre no salió, y eso fue distendiendo la vagina, distendiendo la sangre, la hizo como una bolsa, y esa era la imagen que se veía abdominal, como si fuese un quiste de ovario hemorrágico. Bueno, ¿cuál fue la solución? Es ponerle en posición ginecológica y se le hace un pequeño tajito al himen, o sea, se hace como una crucecita así, salió toda esa sangre negra, vieja, machucada, y la piba se sintió aliviada y al otro día se fue a su casa. Pero bueno, con una cirugía de más, por supuesto, que a veces pasa, eso se llama abdomen en blanco, cuando uno falla en la indicación de la cirugía ante un posible abdomen agudo y bueno, y no es. Bien, le vemos el periné, si hay desgarro, el periné, recuerden que la distancia que hay entre el ano y la horquilla vulvar, el estado, si hay desgarro, la longitud, en fin, todo lo que haya que ver ahí. Uno ha visto mucho traumatismo y ha sacado cuerpos extraños en situaciones consentidas y no consentidas también de abuso, así que eso hay que tener mucho cuidado y también hay que ver toda la parte médico-legal, en fin, siempre cuando son menores se revisan con un mayor al lado o con un testigo de enfermería, en fin, bueno, todas cosas prácticas que usted va a ir aprendiendo una vez que se reciban. Ponemos el espéculo, le ponemos el espéculo y vemos en la vagina, si tiene algún tipo de lesión o no, los orificios cervicales externos, si hay algún tipo de lesiones, si hay lesiones ulceradas, si hay procesos inflamatorios, todos los datos que nos pueda aportar la visualización de la vagina y del cuello uterino y los fondos del saco. Ustedes recuerden que acá está puesto el espéculo, ¿ven? Este es el útero, y esto que está acá es el fondo del saco de Douglas, que viene a ser, coincide con el fornix posterior o fondo del saco vaginal posterior. Entonces, todos los líquidos, por ejemplo, ante una hemorragia interna o pus, todo ese líquido cae acá. Entonces, a veces abomba el fondo del saco de Douglas y tiene la particularidad que se denomina el grito del Douglas, que cuando uno hace un tacto, lo vamos a ver en la próxima diapositiva, lo veo abombado con el espéculo y le hago tacto y toco ese abombamiento y el paciente grita del dolor, es una paciente que pasa cirugía como por un tubo, ahí nomás. Ahí está, el tacto vaginal, húmero digital, vemos todo lo que hace al canal vaginal, vemos si hay dolor a la movilización. Yo les di EPI a ustedes y les dije que un signo capital de la enfermedad periódica inflamatoria
era el movimiento del cuello, producía un gran dolor en la paciente. Entonces, eso puede ser que sea un absceso tubovárico que se haya roto y esa paciente tenga que ir a cirugía por un cuadro abdominal infeccioso. Bien, en el tacto bimanual, bueno, hacemos todo el examen ginecológico, ahí estamos palpando, y fundamentalmente lo que dice al fondo de la diapositiva, que dice si hay ocupación del fondo del saco de Douglas y si tiene dolor, ¿sí? Entonces, vamos a palpar el útero, vamos a movilizar el cuello, en fin, buscando todos los datos clínicos que nos acerquen al diagnóstico. El tacto rectal es importante porque a veces cuando el abdomen está con muy defendido, que uno no puede palpar porque apenas lo toca, ¡ay, ay, ay!, dicen los pacientes, está la maniobra de Jodice San Martino, que uno haciendo un tacto rectal produce un relajamiento de la pared abdominal, entonces eso permite, mientras uno hace el tacto rectal, poder palpar el abdomen con un poquito más de claridad. Recuerden esa maniobra de Jodice San Martino. Podemos hacer una punción del abdomen, fíjense, estas son todas fotos de la guardia, medias viejas nomás, pero bueno. Entonces, podemos, al punzar el abdomen, podemos extraer sangre, podemos extraer líquido seroso, podemos extraer pus. Si yo saco sangre o pus, sé que estoy ante un abdomen agudo y que ese paciente quiere la cirugía. Y fíjense, el lugar de punción, ¿dónde se hace el lugar de punción? Se hace en lo que se denomina punto del McBurney izquierdo. Dijimos que el apéndice estaba acá en la parte derecha, ¿sí? Bueno, lo hacemos en la misma situación donde estaría el apéndice, pero del lado izquierdo. Porque esa zona, el colon sigmoide, tiene mayor movilidad que en esta zona que está el ciego, y eso muchas veces evita la punción del intestino grueso. Entonces, cuando usted le pregunte dónde se hace la paracentesis o punción abdominal, ustedes van a decir en el punto de Munro o McBurney izquierdo. ¿Sí? Y podemos hacer la punción del fondo de saco de Douglas, a ver si interpretan la foto, está puesto el espéculo, este es el cuello del útero, ahí está agarrado por una pinza de 2 dientes o herina, y en el fondo del saco posterior o fondo del saco de Douglas le hacemos una punción. Si la punción, ¿sí?, sacamos sangre, sacamos pus, quiere decir que esa paciente está con un abdomen agudo, hay que pasar la cirugía. Hay algunos problemitas, a veces como por ejemplo, que porque tenga adherencia, porque la aguja sea corta o porque no haya, no saquemos nada. Entonces, puede ser negativa, dudosa o positiva, en fin, pero esta es una maniobra. Hoy en día no hay ninguna guardia en donde no exista un ecógrafo, entonces estas son todas cosas que nosotros hacíamos hace 25, 30 años atrás, donde no había ecógrafo y había que hacerlo todo en forma semiológica y con este tipo de maniobra. Entonces, fíjense ustedes, el embarazo extrauterino tiene una gran particularidad, que cuando empieza a perder sangre, como empieza así paulatinamente, esa sangre, con los movimientos de las asas intestinales, hace de que se vayan perdiendo los factores de coagulación, ¿sí? Y es una sangre que pierde el poder de coagulación. Entonces, cuando nosotros hacíamos una punción de este tipo, esa sangre no coagulaba. Uno la sacaba y le tiraba un chorrito a una gasa y hacía lo que se llama el síndrome de Escarapela, que la sangre la traspasaba porque había perdido los factores de coagulación. Entonces nosotros sabíamos que en esas condiciones esa paciente tenía inequívocamente un embarazo extrauterino y la llevábamos a cirugía. Entonces, esto es lo que tiene que tener claro. Yo, una paciente, nosotros, ustedes que van a recibir en una guardia, que viene con un dolor de más de 6 horas de evolución, de inicio súbito, intolerable, que le dicen a la familia, llévame una guardia que no dé más del dolor, de comienzo insidioso, de aumento progresivo, con signo franco de irritación peritoneal, que puede estar sumado a la no eliminación de materia fecal o de gases por más de 24 horas, o que presenta signos de shock, es un abdomen agudo hasta que se demuestre lo contrario.
signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico, distensión abdominal, abdomen inmóvil, involuntario, ¿sí? Contractura, hipersensibilidad de la pared abdominal, dolor a la descompresión, percusión dolorosa, todo lo que genere ante maniobra semiológica un aumento o exacerbación del dolor o en tabla, ¿sí? Es un abdomen agudo quirúrgico hasta que se muestre lo contrario. Entonces, con todo esto que hemos visto, estamos en condiciones, estamos con el paciente en la guardia, entonces empieza el razonamiento nuestro, ya como médico. Entonces, yo digo, bueno, ¿esto es un abdomen agudo o no? Bueno, sí, porque tiene esto, tiene el dolor, tiene esto, la defensa, la contractura. La segunda pregunta que me hago, ¿es el tratamiento médico? ¿Es el tratamiento quirúrgico o es el tratamiento médico quirúrgico? Porque hay algunos abdómenes agudos, por ejemplo, los de la enfermedad peliana inflamatoria, ¿sí? Que yo se los di ese tema, les vuelvo a repetir, en donde viene con todo un cuadro de dolor abdominal y dolores del fondo sacroiliaco, dolor a la movilización del cuello uterino, fiebre, leucocitosis, y muchas veces uno dice, bueno, a este lo voy a expectar un poquito, lo voy a expectar. No tiene líquido libre con la ecografía en la panza, o sea, no hay púa dentro de la panza. Lo voy a internar, le voy a poner 24 horas de antibiótico y lo controlo. Y bueno, ese es un cuadro de abdomen agudo de tratamiento médico. Si la paciente mejora, el tratamiento está solucionado. Si no mejora, la voy a llevar a la cirugía, o sea que es un tratamiento médico quirúrgico. Y si tiene pus en la panza por una ecografía que le veo líquido, es el tratamiento quirúrgico. Ahí viene otra pregunta, y ustedes como futuros médicos, en la especialidad que hagan, no tengan miedo a la derivación. Muchos colegas creen que derivar un paciente es decir, yo no sé, o digamos por ego, por soberbia, quieren resolver todo y uno no puede resolver todo, ¿sí? Aun que tengamos la formación perfecta en la especialidad que hagamos. Entonces, ¿lo puedo resolver al problema o lo derivo? Si yo estoy suponiendo, y a ver, en el pueblo que sea, estamos en un pueblo de los compañeros que están en Jujuy, en Perico, o en Salta, o en La Rioja, o en Córdoba, yo estoy en un pueblo que sé que es un abdomen agudo, no tengo anestesista, no tengo formación para operarlo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y lo cargo en una ambulancia y lo derivo, punto. ¿Sí? Si no lo puedo resolver, lo derivo. Viene la cuarta pregunta que ya es para nosotros como ginecólogos. ¿Es de origen ginecológico? Yo tengo que saber. ¿Es de origen ginecológico? ¿Es un quiste de ovario que se torsionó? ¿Es un embarazo uterino? ¿Es una peritonitis a causa de una enfermedad peliana inflamatoria? ¿Es una perforación por una maniobra abortiva o por un legrado? Entonces, ¿es ginecológico? ¿Cursa con gestación? ¿O la gestación es la causante? ¿Sí? Yo puedo estar embarazada, ¿sí? De 4, 5 meses, 6 meses, 7 meses y hago una apendicitis aguda. Entonces, es un abdomen agudo que cursa con la gestación. O es la gestación la causante, por ejemplo, un embarazo uterino. Y por último, fíjense, lo último que puse yo es la etiología. O sea, a mí no me interesa saber, cuando yo decido si ese paciente se va a operar o no, qué etiología tiene. Yo sé que es un abdomen agudo que lo tengo que resolver. Muchas veces uno abre el abdomen y el diagnóstico lo hace intraoperatoriamente. Entonces, no hay que perder tiempo y decir, a ver, esto será de acá, será de acá. No, yo hice el diagnóstico de abdomen agudo por dolor, por manifestación de la pared abdominal y por alteración del electro general. Si tengo la etiología, bárbaro, perfecto. Si no la tengo, después la veo, pero no pierdo tiempo. Entonces, el internista, el paciente, puede ser asistido por un médico clasificador o generalista. Ese médico que está en la guardia, es el que tiene que saber, ese tiene que saber de todo. O sea, ha cambiado ese concepto, uno los ve ahora. No, yo soy clínico, te dice, bueno, con más razón, loco, si sos clínico, anda a atender al paciente, porque él tiene que decidir si va a ir para un cuadro de clínica médica
o va a ir a que lo evalúe un cirujano. Entonces, ese médico es el que va a definir, va para acá, va para allá. Es quirúrgico, viene el cirujano, lo evalúa y ahí entra lo que es en prioridad. O sea, si es un abdomen agudo, a cirugía. No lo voy a dejar para 2 días, 3 días, y a ver qué pasa. ¿Cuáles son los exámenes complementarios? El laboratorio, por supuesto, ¿sí? Laboratorio. Radiología poco se usa ahora, nosotros usamos mucho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ecografía transvaginal, ecografía con Doppler, en fin, digamos, no hay ningún lugar donde no tengan un ecógrafo a mano, tomografía y otros, pero, digamos, es casi eminentemente clínico el diagnóstico. En el hemograma, bueno, hacemos, en el laboratorio hacemos el citológico completo, como es la leucocitosis, si hay anemia, si hay caída de hematocrito, ionograma, creatinina, milacemia, pues una pancreatitis, una policitis aguda, bueno, orina completa, en fin, todo hacemos. Pero miren lo que dice abajo, mejora solo en un 10% la posibilidad diagnóstica. Es decir, si nosotros queremos diagnosticar un abdomen agudo haciéndole un análisis de sangre, estamos errando, pero de aquí a la China, ¿eh? Vemos el hematocrito, si hay leucopenia, si hay trombocitopenia, es un signo de sepsis. Le hacemos una prueba de embarazo, nosotros a todos los abdómenes agudos, en las mujeres obviamente, le hacemos un test de embarazo, porque la causa más frecuente de abdomen agudo es la apendicitis, pero en mujeres jóvenes, ¿sí? Es el embarazo extrauterino. La radiología, digamos, esto el radio seguramente se lo va a dar el doctor Maidana, pero lo que se trataba de ver era el patrón, si había signo si había niveles hidroaéreos, sombra en el psoas, en los músculos psoas, para ver el líquido libre intraperitoneal, no hay nada mejor que la ecografía. Por eso prácticamente se la ha ido dejando de lado a la radiología. O sea, esta diapositiva es más como historia que por otra cosa. Entonces, ahí pueden ver ahí pequeños neumoperitoneos, las asas intestinales están engrosadas, esto que está acá, todo esto, ven mucho aire, múltiples niveles hidroaéreos, ¿ven? Esos son signos de distensión abdominal, de posibles cuadros oclusivos. Es de interpretación muy complicada, mucha experiencia, ¿sí? Baja incidencia de hallazgo en abdomen agudo. Entonces, como concepto, no pierdan tiempo, ¿sí? Pidiéndole una radiografía al paciente. Le hacemos laboratorio y pasamos ahí nomás la ecografía. La ecografía, yo diría que es el gold estándar para el diagnóstico de este tipo como método complementario. Uno la ve en forma viva e indirecta, la pueden ver 4 o 5 médicos a la ecografía al mismo momento, o sea, uno puede opinar, se efectúa en tiempo real, rápida, bajo costo, la pueden hacer en la misma guardia, si no lo tienen, traigan el ecógrafo del piso que va a mover este paciente y no lo podemos movilizar. O sea, es un gran método. Y tiene la posibilidad en las mujeres de la vía transvaginal, que para los gestos pelvianos es el método ideal. ¿Cuál es la desventaja? Que, digamos, el tipo que la hace tiene que tener experiencia, tiene que saber, no es cuestión de agarrar un ecógrafo y pasarlo por la panza de los enfermos. Ustedes cuando roten con nosotros en el servicio, esto lo van a ver todos los días, todas estas cosas que yo les digo las van a ver todos los días. Y bueno, puede estar limitado en las pacientes que son muy gordas, pero tenemos la opción de la transvaginal, que ya la obesidad no es un problema, lo mismo que cuando están muy distendidos. Si usted tiene un abdomen distendido, timpánico, así como si fuese un bombo, una ecografía abdominal no van a ver nada, pero por transvaginal sí vamos a ver todo. Bien, por supuesto, ahora la apendicitis es un cuadro netamente de diagnóstico clínico, pero ahora se utiliza mucho la tomografía e incluso se utiliza a veces la tomografía para ver el engrosamiento de la grasa pericecal. O sea, para que vean cómo
avanzado en este sentido los métodos diagnósticos. Bueno, la foto no se puede interpretar bien, pero cuando la doctora Mariana le dé ecografía van a ver con más claridad. Los embarazos uterinos por ecografía prácticamente es un diagnóstico muy sencillo. La videolaparoscopía es el otro método, digamos, por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está con una duda, si es un abdomen agudo, quirúrgico, médico, la videolaparoscopía es una vía mínimamente invasiva. Ustedes saben, es una camarita que se introduce con anestesia general por el ombligo, y uno introduce la cámara y ven un televisor así, uno ve qué es lo que pasa, ve si hay sangre, si hay pus, si hay una torsión, si hay un ectópico, y lo resuelven. Entonces, sirve para el diagnóstico, sirve para diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Y también sirve para convertir una cirugía, si no se puede resolver por videolaparoscopía, porque es complicado, por lo que sea, ustedes pueden abrir la pancita. Entonces, es un gran método la videolaparoscopía. Hoy prácticamente en todos los hospitales del país hay un laparoscopio en un quirófano, con lo cual lo único que hay que tener es la formación en el uso de la videolaparoscopía. A ver, me esperen un segundito, voy a terminar. Bueno, ¿seguimos ahí? ¿Seguimos? Ya estamos terminando. ¿Seguimos? Sí, profe. ¿No están dormidos? ¿No los aburrí? No, no. No, profe, siga. Vamos, bueno. Entonces, vamos, de acuerdo a la ubicación topográfica que vimos en la diapositiva anterior, ¿cuáles son las causas más comunes de abdomen agudo? Y bueno, ahí la tienen, ¿sí? La salpingitis aguda por infecciones, la ruptura de un quiste de ovario, la torsión de un quiste de ovario, un embarazo ectópico, una apendicitis, un divertículo de Meckel, una perforación de una úlcera, una obstrucción abdominal aguda, una pancreatitis aguda, una perforación de una úlcera gástrica. Estas son en general las causas, las principales causas de abdomen agudo. Esas son las principales causas de abdomen agudo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a agrupar desde el punto de vista ginecológico? ¿Sí? Lo vamos a agrupar en hemorrágico, inflamatorio o infeccioso, mecánico, traumático y funcional. Esto es lo que más nos interesa a nosotros, ¿sí? Entonces, ustedes vean acá en la foto, este es histerolabo, se llama este instrumento, este es el útero, esta es la trompa izquierda, este es el ovario izquierdo, y ustedes vean acá la trompa derecha totalmente estallada por un embarazo extrauterino. ¿Eh? El embarazo extrauterino o ectópico, ustedes saben que puede ubicarse en el cuello del útero, abdominal, en el ovario y en la trompa. Esos son los lugares donde se puede localizar el embarazo extrauterino. Produce dolor abdominal, hay atraso menstrual y hay metrorragia. Acuérdense que era escasa como borra de café. Así vienen las pacientes con abdomen agudo hemorrágico. Así entran caminando. Entonces, y uno le pregunta si tuvo un atraso, le dice que sí, le hacemos un test de embarazo positivo, le hacemos una ecografía, no hay nada dentro del útero, el útero está vacío, y vemos una imagen quística, hasta a veces vemos el fetito en la trompa, sabemos que hay que ir y operarla. Produce un abdomen agudo hemorrágico, el embarazo ectópico, ¿sí? El diagnóstico precoz, bueno, disminuye la mortalidad, a veces permite el tratamiento conservador, o sea, solamente abrir
la trompa a sacar el embarazo y no extirpar la trompa, y eso le va a permitir mantener la fertilidad. El diagnóstico de certeza, como todos los diagnósticos, o por laparoscopía o por laparotomía, y la terapéutica en el embarazo ectópico puede ser médica o quirúrgica. Médica, cuando tiene un tamaño muy chiquitito, menor a los 2 centímetros, que está en la trompa, con dosis de subunidad beta baja, uno puede hacer un tratamiento médico con método exacto, ¿sí? Pero en la gran mayoría de las veces hay que resolverlo de manera quirúrgica. Fíjense esto, este es una trompa dilatada, este es el saquito gestacional y ahí estaba el embrión en el medio de la trompa. Miren este es una paciente que creamos hace poco, esta es la trompa, y totalmente dilatada, a punto de romperse. Esto es un embarazo ectópico no complicado, o sea, no se alcanzó. Esto cuando se rompe, ahí cuando produce la gran hemorragia intraperitoneal. ¿Ve? Ahí está la fimbria, y acá estaba el embarazo, y esto lo diagnosticamos porque la mujer tenía un poco de dolor, que le había empezado a doler por la distensión de la trompa. Le hicimos una subunidad beta positiva, sabíamos que estaba embarazada de 4 semanas, 5 semanas. Cuando le hacemos la ecografía, vemos que en el útero que está acá abajo no tenía nada, y le vemos esta imagen a nivel ecográfico por vía transvaginal. Entonces nosotros sabíamos con total certeza que esto era un embarazo extrauterino. Fíjense, ahí tiene la trompa bien dilatada, y ahí está lo que había dentro de la trompa, ¿ven? Entonces, en este caso, le tuvimos que extirpar la trompa porque ya estaba bastante grande y estaba ahí el embrioncito en la trompa. Cuando esta trompa se rompe, bueno, la hemorragia es tremenda. Este otro paciente que operamos hace poco también, en este caso le hicimos la salpingectomía, está toda la trompa extirpada, y acá estaba el embarazo ectópico. Bien, los abdómenes agudos infecciosos son muy frecuentes, y digamos, esto se produce en general, son enfermedades pelvianas inflamatorias, en la EPI, este que figura acá, y hay otros producidos por infecciosos por el aborto, que son cuadros muy graves, entre los que está el síndrome de Mondor, que se los dimos en aborto, que si no diagnosticamos a tiempo, no intervenimos a tiempo, es que esas pacientes se mueren. El tratamiento quirúrgico, bueno, es imperativo cuando hay pus. O sea, cuando hay pus en el abdomen hay que abrirlo. No hay que andar con vuelta ahí. Hay que abrirlo. Es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Bien, conservador en lo posible, y bueno, trata siempre de preservar los órganos genitales. Bien, ahí tienen, ¿ve? Ahí está el útero, esta es la trompa, vean, totalmente dilatada, parecen bien dilatadas, parece mi intestino, no trompa. ¿Se ve la flechita, Marco? Sí se ve. ¿Se ve bien? Entonces, esto es un abdomen agudo infeccioso, ¿sí? Por enfermedad pelviana inflamatoria. Vean acá las adherencias que hizo esta trompa totalmente llena de pus. Acá, fíjense, ahí se abrió la trompa, lleno de pus, la parte pelviana, producto de un abdomen agudo infeccioso. El abdomen agudo mecánico, o sea, les recuerdo esta diapositiva, hemorrágico, inflamatorio, infeccioso, mecánico. El mecánico es cuando se tuerce algún quiste de ovario o del anexo de la trompa, salpingitis quística, que adoptan cierto tamaño y se torsionan. En general, porque son de pedículo largo, en general son siempre tumores benignos del ovario, son de tamaño mediano, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado en el embarazo y en el puerperio por la flacidez de la pared abdominal, y porque el útero deja de estar en la pelvis y al ir creciendo quedan como, para llamarlo algunas veces, me permiten, en el aire, los anexos, ahí se pueden torsionar y ocasionar un abdomen agudo mecánico. El traumático, perdón un segundito, perdón.
¿Hola? 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 Sí. El abdomen agudo, disculpe, porque estoy acá en el instituto y bueno, justo no está la secretaria. El abdomen agudo traumático está casi siempre relacionado con las perforaciones uterinas, ¿sí? Casi siempre relacionado. ¿Y cuáles son los agentes causales? Agujas de tejer, esto ya no se ve hace años que no vemos esto. Tallos vegetales, plumas, sondas, todo esto lo hemos visto, todo lo hemos visto. Esta es una diapo del profe del Castillo, que ha sido nuestro titular de la cátedra, y es profesor emérito de la Universidad Nacional de La Rioja, de Córdoba, de Mendoza, bueno, en fin. Ha sido el titular de la segunda cátedra de ginecología, también de la Universidad Nacional de Córdoba durante 30 años, y de la nuestra acá como 15 años también, así que, y es donde nosotros hicimos la especialidad de la residencia con el doctor de Castillo. Si todo anda bien, cuando entramos en la parte oncológica, les voy a hacer, el profe les va a dar una clase, todo lo que es la salud integral de la mujer, por lo menos para que lo conozcan, ya que solamente tienen que googlear y se van a dar cuenta de quién estoy hablando, en una época donde nuestra universidad era realmente competíamos a nivel latinoamericano, con los docentes que teníamos, en fin. Bien, laminarias, histerómetros, curetas, DIU, esto muchas veces son causadas por los propios ginecólogos, por nosotros, los propios médicos, maniobras intempestivas o gente con poca experiencia, puede perforar el útero con histerómetros, cureta o ante la colocación de un DIU. Y si es una maniobra sumamente torpe, en esa perforación pueden perforar intestino, pueden perforar intestino delgado, intestino grueso, o sea, pueden hacer un desastre, Digamos, nosotros hemos operado pacientes que venían con perforaciones de otros lugares, donde hubo que resecarle 1 o 2 metros de intestino a causa de la cantidad de lesiones que habían producido por querer hacer abortos, en fin. Una cosa realmente dramática es esto. Fíjense los infecciosos, estos son síndromes de Mondor, cómo empiezan las trombosis sépticas, miren la cara de las pacientes, que uno con solo ver estas caras de pacientes no sabe que están en un estado prácticamente de gravedad y posiblemente sin retorno. Vean las trombosis sépticas en las piernas, ictéricas, pálidas, cianóticas, en fin. Y el abdomen agudo funcional en general, el que se da cuando se rompe un folículo, cuando se rompe un cuerpo amarillo, se hacen un dolor transitorio que en general se resuelve con reposo y analgésico. Estos son los que menos van a cirugía, los abdómenes agudos funcionales. Con respecto a la gestación, esto se lo voy a pasar rapidito, porque esto lo van a ver en obstetricia, pero tienen que tener en cuenta que el cambio de la anatomía de la mujer puede alterar la ubicación de los órganos abdominales y puede cambiar las zonas de referencia de los órganos en cuanto a sus manifestaciones en la pared abdominal. En general se retrasa el diagnóstico porque el dolor abdominal, ustedes van a ver cuando hagan obstetricia, 20 mujeres que llegan a una guardia vienen porque dicen me duele la panza, la embarazada le duele la panza, puede ser por contracciones, por movimiento del bebé, por gases, en fin. Eso genera un gran retraso en el diagnóstico, ¿sí? La laxitud de los músculos abdominales también retrasa el diagnóstico y el estiramiento del peritoneo. Esto se lo voy a pasar rápido, son los mismos cuadros. Bueno, la apendicitis lo más frecuente en la embarazada, pero fíjense esto, simplemente para que ustedes vean cómo el útero gestante, vean acá el crecimiento, vean por ejemplo dónde está el apéndice a las 12 semanas, miren a las 20 semanas, o sea, a los 5 meses, miren dónde se ha ido el apéndice. O sea, ya no está más en la fosilieta derecha, está prácticamente en el flanco. Y fíjense, cuando el embarazo tiene 36 semanas, 8 meses, cómo se va para la parte posterior del colon. Entonces, todas esas cosas, esos cambios anatómicos, a veces alteran la ubicación topográfica de los órganos.
Bueno, patología biliar, esto no lo vamos a pasar, pero eso para que vean, bueno, cómo se hace la laparoscopia de la embarazada, no lo van a ver con mayor detalle en obstetricia. ¿Sí? Úlcera péptica, bueno, en fin, todos los tratamientos, todos los abdominales agudos, pero afectar a la embarazada. Entonces, para terminar, les doy algunas conclusiones y algunos razonamientos que uno ha ido viendo al ir bueno, cosechando toda esta experiencia de muchas guardias y de muchos hospitales por los que uno ha pasado. El abdomen es la caja de sorpresa de la anatomía humana y la patología aguda nos obliga a tomar decisiones importantes. O sea, se lo dije al principio, nosotros tenemos que saber si estamos ante un abdomen agudo o no, ¿sí? Pero lo importante es tomar la decisión. Y yo les puedo asegurar que es difícil cuando uno tiene un paciente y uno dice, está con un abdomen agudo y salir y decirle a los familiares, mire señora, lo vamos a tener que operar. Y muchas veces el familiar dice, ¿y de qué lo va a operar? Y bueno, está con un abdomen agudo. Bueno, sí, pero ¿de qué? A veces no tenemos el diagnóstico. Entonces, puede ser una peritonitis, puede ser a punto de partida de una apendicitis, puede ser a punto de partida de una infección pelviana, puede ser a punto de partida de una diverticulitis, ¿sí? Entonces, tomar decisiones en medicina es difícil, sobre todo cuando hay que abordar quirúrgicamente a un enfermo. El abdomen agudo es una enfermedad evolutiva, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguna duda, yo lo dejo en una camilla. Si es un abdomen agudo y yo lo voy a ver a la hora, va a estar peor. Si lo voy a ver a las 2 horas, va a estar peor, ¿sí? Entonces es evolutiva, no selectiva, o sea, no mejora. Una vez que se instaló el cuadro del apendicitis agudo, ustedes no van a mejorar, van a empeorar, van a empeorar. Si usted tiene un embarazo ectópico que está sangrando, no va a mejorar, va a empeorar, entonces yo le puedo hacer un hematocrito, que me da que tiene 38, y si yo a las 2 horas le repito el hematocrito, va a tener 32, entonces yo sé que está sangrando, le tengo que operar. Se deben reconocer los signos invariantes de abdomen agudo quirúrgico: dolor, modificación de la pared abdominal, alteración en el estado general, signos invariantes de abdomen agudo. El diagnóstico es eminentemente clínico, no hay que perder tiempo, hacerme la radiografía, hacerme la tomografía, yo lo veo, lo toco, lo palpo, lo oculto, lo veo, hago el diagnóstico. Mientras lo voy haciendo, lo voy pasando al quirófano, le hago el laboratorio, el prequirúrgico y si tengo la ecografía. Utilizar los métodos complementarios con moderación, no medicar sino tener un diagnóstico, porque puede esconder y confundir. Si yo estoy pensando que el paciente puede tener una apendicitis, ¿sí? Y se la nombro 50.000 veces la apendicitis porque es la causa más frecuente de abdómenes agudos en hombres y en mujeres, si yo tengo duda, yo dejo que el cuadro evolucione y lo controlo en horas porque recuerden que es evolutivo, pero no le doy un antibiótico, un antiespasmódico, un calmante, porque yo con eso puedo enmascarar el cuadro pelviano va a seguir, y cuando ese paciente yo lo mande tranquilo a la casa con toda esa batería de remedio, va a volver a las 12 horas con una peritonitis, ¿sí? Que son los casos de los pacientes que fallecen, que dicen, después salen a decir los familiares, no, yo lo llevé ayer al hospital a las 10 de la mañana, lo volví a llevar a la tarde, lo volví a llevar al otro día, que hacen 2 días que andan estos pacientes deambulando y les van metiendo calmante, antiespasmódico, buscapina, ¿sí? Entonces, se enmascaró el cuadro, cuando el cuadro explota, ¿sí? Ya prácticamente queda sin respuesta terapéutica. Y algunas reflexiones que, para que las tengan en cuenta, porque les puedo asegurar que se van a acordar, sé que se acuerdan de mí en algún momento, de estas cosas que yo les acabo de escribir acá. El abdomen agudo es el altar o la tumba del emergencista. Digamos, ante un cuadro agudo, el paciente, los familiares, todos van a decir, ese médico me salvó la vida, porque yo llegué en un estado de dolor hecho, ya saben qué, ¿sí? Y me operaron, yo hoy estoy vivo gracias al servicio de cirugía de tal hospital o de tal clínico, de tal sanatorio y gracias a tal equipo médico. O la tumba del emergencista, cuando diga, yo fui, este médico me vio una vez, 2 veces, volví a ir a ese mismo servicio, a esa misma guardia, y la verdad que erraron en el diagnóstico, o no me dieron bola cuando fui, o yo realmente estaba dolorida, pero no me prestaron importancia, entonces esa va a ser la tumba de ese médico, de ese servicio o de ese hospital.
Todo abdomen agudo dudoso es quirúrgico. Y otras cosas también es un principio básico que usted tiene que tener, sobre todo lo que hace la emergentología. Si yo estoy en la duda, es un cuadro que está ahí, yo lo voy a operar. Y hoy no hace falta meterle un tajo de punta a punta al paciente. Hoy con la laparoscopía, si yo estoy en duda, mire, le vamos a hacer una laparoscopía, le vamos a hacer un tajito en el pupo, vamos a entrar con una cámara y la vamos a ver. Si no tiene nada, ¿sí? Nosotros no lo hemos agredido al paciente y posiblemente le hayamos salvado la vida. Preocuparse por los problemas del dolor abdominal es un ejercicio tan intelectual como lo es trabajar con el genoma humano. Hay que saber interpretarlo, el abdomen es como le puse, es la caja de Pandora, digamos, eso no puede salir con cualquier cosa. Entonces hay que resolver los dolores abdominales. No es normal que a la gente le duela la panza. O sea, a ver, reflexionemos, digamos, a mí me indigna cuando vienen las pacientes con dolor menstrual, bueno, sí, dolor de la menstruación, no, pero es que no tenés que tener dolor. ¿Por qué vas a tener dolor? Sí, es una cosa que incomoda, que molesta, que malhumora. Entonces, si yo tengo dolor de la menstruación, yo tengo que trabajar sobre la paciente para que no tenga dolor. Ante un dolor abdominal, cualquiera sea la edad, el sexo, el modo de comienzo, la localización, el tipo, las irradiaciones, los antecedentes y lo que todos ustedes quieran, existan síntomas, no existan síntomas, es una apendicitis aguda que se muestra lo contrario. Tengan ese concepto, ¿sí? Ante cualquier dolor abdominal, por supuesto que no estoy operado de apéndice, no, obvio, pero fíjense, Larguero describió eso en 1944. Es apendicitis, si ustedes no la tienen en la cabeza de la patología, no van a diagnosticar nunca. Hay que tenerla acá. La mayoría de los dolores abdominales severos que se instalan en pacientes previamente sanos y que duran más de 6 horas son causadas por condiciones de importancia quirúrgica, se los puse en la primera diapositiva. ¿Sí? Dolor, se instala rápidamente, aumenta su intensidad, va para la cirugía. Bien. Entonces, espero, como conclusión, que esas 6 conclusiones que he puesto, que yo creo que he recogido, por supuesto que no son aforismos míos, pero sí los recogí a lo largo de la experiencia que uno lleva como médico. El abdomen agudo, estimado, cuando ustedes tienen una guardia y vean un abdomen doloroso, yo les puedo asegurar que no se van a olvidar más y se van a acordar de estos conceptos que yo les he tratado de transmitir. Así que con esto, no sé, Rodrigo, si estás ahí, vamos terminando la parte benigna. No sé si hay alumnos de la doctora de Caminos. ¿Hay alumnos de la doctora de Caminos? Sí, doctor, aquí estoy yo. ¿Eh? Aquí ¿Sí? estoy. De la doctora de Camino sí hay algunos, creo. Si no, la mayoría. Bueno, eran